En los últimos años, los gobiernos municipales en México han ido convirtiéndose, como sabemos, en sujetos cada vez de más obligaciones, debido al diseño de la estructura de reglas nacionales y estatales vinculadas con la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Estas nuevas obligaciones han significado un reto muy importante para las administraciones municipales, no solo porque implican el desarrollo de nuevas estrategias y una modificación de las prácticas administrativas rutinarias, sino también porque no han venido aparejadas de un aumento de recursos disponibles para la capacitación ni de medios de profesionalización de los funcionarios públicos para responder a esas nuevas exigencias. En este sentido, la pandemia generada por el COVID-19 sucedió en un momento en el que los gobiernos municipales aún no han logrado responder de manera uniforme a las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que se les han sido asignadas en los últimos años. A pesar de esto, esta condición no debería ser limitante para el desarrollo de estrategias innovadoras en el ámbito local mexicano, teniendo en cuenta que las atribuciones de los municipios no los obligan a responder con acciones en materia de atención hospitalaria, es decir, a la vertiente sanitaria de la crisis. Se puede considerar que la pandemia articuló una oportunidad para la introducción de estrategias de trabajo en el ámbito administrativo municipal que fortalezcan a los gobiernos tanto desde la mejora de la confianza ciudadana como desde la práctica de nuevas rutinas administrativas que podrían mejorar la gestión local en el largo plazo. La gestión de los momentos críticos requiere respuestas de al menos dos tipos, unas de carácter inmediato y otras de mediano plazo. Estas respuestas deben vincularse de manera que se estructuren en torno de un núcleo de planificación común, con el objetivo de que sea posible evaluarlas y, de ser el caso, modificarlas para garantizar su eficacia en la atención y disminución de las consecuencias negativas del problema de que se trate, en este caso de la crisis generada por el COVID-19. En el contexto de la Estrategia Nacional de Atención a la Pandemia, los gobiernos municipales tienen espacios amplios para el desarrollo de acciones concretas que contribuyan desde lo local a atender las consecuencias del problema generado por la pandemia. En principio, debe reconocerse que dichas consecuencias o problemas subsidiarios no son solo sanitarios, sino también económicos y sociales. En tal sentido, los gobiernos municipales están en condiciones de diseñar respuestas propias a la emergencia, no solo como aporte a las estrategias estatales y la estrategia nacional, sino también como respuesta a la confianza depositada por los ciudadanos en sus gobiernos. El desarrollo de una estrategia municipal para la atención de la pandemia y de sus consecuencias debe ceñirse a tres elementos básicos. Primero, respuesta planeada a la emergencia. Las respuestas a la emergencia deben distinguir entre las acciones inmediatas y las acciones de mediano plazo. Esto significa que los gobiernos municipales deben tener claridad acerca de cuáles de las acciones que ponen en marcha se enfocan en la atención paliativa de las consecuencias de la emergencia que requieren atención rápida. Estas acciones se deben instrumentar con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que la situación crítica está generando consecuencias negativas en la vida de las personas, por lo cual la intención es resolver dichos problemas y enfocarse en la protección de los derechos de los individuos, pero también en que dicha protección suceda de forma inmediata. En otro sentido, las acciones de mediano plazo deben responder a un diagnóstico mínimo de la situación o momento crítico. Los gobiernos municipales deben conocer, al menos en sentido general, el problema o los problemas a los que se enfrentan, sus consecuencias y ramificaciones, y, en función de esa estructura diagnóstica, diseñar vertientes de acción que sean complementarias a las de atención inmediata. Cualquier emergencia establece parámetros de exigencia para los gobiernos. Estos parámetros
Establecen entonces exigencias de respuestas gubernamentales que deben ser excepcionales. Ambos tipos de respuestas a la emergencia, las inmediatas y las de mediano plazo, deben articularse en torno de un núcleo, de un plan rector, que será la definición del problema, el conocimiento básico de las consecuencias que tiene o tendrá y la forma en que se pretende intentar mantener la regularidad anterior al momento crítico. En ese entramado de acciones gubernamentales debe tenerse como elemento transversal a la lógica de la política pública, es decir, en primer lugar, que las acciones respondan a un conocimiento claro del problema. En segundo, que el gobierno, en este caso los gobiernos municipales, sepa qué quiere hacer, es decir, que defina los objetivos, cómo pretende gestionar las consecuencias de la crisis, que determine los cursos de acción y cuáles son las vertientes de trabajo inmediatas y cuáles son las de mediano plazo. En tercer término, que el gobierno municipal, en función de lo planeado, diseñe un mecanismo de seguimiento y monitoreo y otro de evaluación final de las acciones instrumentadas. Este entramado que acabamos de señalar constituye el método más sencillo para que los gobiernos municipales sepan qué pretenden resolver, cómo lo planean hacer y qué resultados pueden tener las acciones instrumentadas. El segundo de los elementos a los que deben ceñirse las respuestas de los gobiernos municipales a la crisis generada por la pandemia es el mantenimiento de lo que se conoce como mentalidad de crisis. Este criterio se refiere a la articulación de todas las acciones gubernamentales hacia la emergencia, es decir, que los gobiernos municipales enfoquen todas sus actividades y la gestión cotidiana de los asuntos locales a la atención de la crisis. Esto implica que todos los mecanismos disponibles en los gobiernos se adapten para responder a las necesidades usuales, pero también a las generadas por la situación crítica. De ahí que se considere que los momentos como la pandemia que vivimos actualmente establecen exigencias adicionales para los gobiernos, pero también configuran oportunidades para ofrecer respuestas concretas y eficientes. Las consecuencias de un gobierno municipal que se adapta a la emergencia y que mantiene la mentalidad de crisis en su ejercicio cotidiano, respondiendo a la nueva normalidad, pueden cifrarse en la mejora de la confianza ciudadana y el acompañamiento de grupos sociales organizados a las acciones municipales. En tal sentido, el mantenimiento de la mentalidad de crisis también exige que los gobiernos municipales pongan en marcha una estrategia de comunicación directa y sencilla para dirigirse a todos los ciudadanos, explicar y justificar paso a paso las decisiones públicas y la manera en la que estas decisiones se transforman en acciones gubernamentales y políticas públicas. El siguiente de los criterios a los que hacemos referencia como centrales para las respuestas gubernamentales a la pandemia es el de eficiencia. Este criterio debe ser transversal a todas las acciones que tomen los gobiernos para enfrentar una crisis como la que vivimos actualmente. Como se sabe, los recursos económicos, humanos y materiales que tienen los gobiernos municipales son limitados. En el proceso de atención a una circunstancia crítica, dichos recursos, no necesariamente del ámbito municipal, sino en cualquiera otro de los órdenes de gobierno, siempre serán insuficientes. Es decir, tengamos en cuenta que para hacer frente a una situación de emergencia, no siempre, y de hecho en las más de las veces, los recursos son limitados. Partiendo de esa idea, las decisiones de los gobiernos locales en la atención de una situación crítica deben enfocarse, además de resolver el problema, en buscar resolverlo, logrando la mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y, por supuesto, respetando, protegiendo y garantizando los derechos de las personas. Se trata de que los gobiernos municipales busquen permanentemente que el gasto público y todos los recursos disponibles ofrezcan la mayor eficiencia en la atención de la emergencia.
Cuando las decisiones públicas se transforman en acciones o políticas públicas, debe garantizarse que los recursos invertidos en ellas se gastan maximizando los resultados posibles. Un elemento adicional que debe mencionarse como característica transversal para la respuesta de los gobiernos municipales a la emergencia generada por la pandemia es el de coordinación y generación de acuerdos. Este elemento conviene destacarlo por separado, puesto que en el ámbito municipal los gobiernos tienen la posibilidad de establecer acciones coordinadas con organizaciones de la sociedad civil, en general con la ciudadanía, con la sociedad y adicionalmente con instancias que probablemente tienen mayor conocimiento técnico y que pueden apoyar en el diseño de las respuestas gubernamentales a la crisis. Pensemos, por ejemplo, en instituciones académicas especializadas, entre otro tipo de organizaciones como las organizaciones profesionales, colegios profesionales, organizaciones empresariales, etc. Todos estos actores externos que pueden, por los recursos que tienen a la mano, técnicos, financieros, humanos, apoyar la respuesta de los gobiernos municipales a la pandemia, deberían estar participando de manera coordinada, para lo cual los gobiernos municipales, sin duda, tienen la obligación de establecer vínculos, medios de comunicación y colaboración y, por supuesto, también establecer acuerdos de coordinación en las acciones de respuesta a un momento crítico como el que vivimos actualmente. Los criterios básicos en los que nos hemos concentrado son fundamentales para dirigir las respuestas de los gobiernos municipales frente a una situación crítica. Estos elementos tienen en cuenta que en la situación actual de los gobiernos locales mexicanos existen limitantes institucionales y sobre todo presupuestales importantes. Sin embargo, la mayor fortaleza del esquema que les proponemos es que es muy concreto y sencillo. Los gobiernos municipales pueden articular sus respuestas a la emergencia a partir de los criterios que mencionamos, con la garantía de que al menos generarán un contexto de mayor confianza ciudadana en las acciones de los ayuntamientos. Como lo hemos dicho, la cercanía es la ventaja comparativa de los gobiernos municipales frente a los otros dos órdenes de gobierno en nuestro país. Esta ventaja también resulta en un beneficio para el diseño de las políticas públicas locales, pues permite que el gobierno municipal se allegue de información específica sobre los problemas públicos. Tratándose de la pandemia de COVID-19, los gobiernos municipales tienen la capacidad de conocer de primera mano la magnitud, características y alcances de las consecuencias no sanitarias de la crisis en sus ciudadanos y responder a estas con políticas públicas concretas que las resuelvan. Los gobiernos municipales, frente a la emergencia generada por el COVID-19, están en condiciones de generar respuestas gubernamentales para atender los agravios, los problemas, las afectaciones que el conjunto de problemas subsidiarios de esta pandemia está generando en la población.